¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo, este programa donde han pasado distintas personalidades del aspecto público y por supuesto también político. Hace un par de semanas estuvimos hablando con el candidato de Renovación Nacional por la provincia de Marga Marga, Arturo Longton. Pues bien, en esta oportunidad tenemos a quien representa por la Unión Demócrata Independiente a este distrito. Me refiero al actual diputado y por supuesto también candidato a la reelección, Arturo Esquella. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Cristian, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en este programa tan visto a fondo. Un poco ronco nomás, estoy bien resfriado, estas lluvias en exceso me han pasado la cuenta, pero contento de estar acá. Bueno, ha afectado a muchas personas también Hay en el ámbito de la salud y también, por supuesto, en el ámbito también de las viviendas. Hay mucha gente resfriada, hay mucha gente que le ha afectado, pero yo soy de los que también ve el lado positivo. De hecho, tengo ese defecto de ser como optimista per se. Y que no es un defecto en definitiva, pero esto de hablar del mal tiempo, viene un frente de mal tiempo. La verdad es que para la situación de sequía en la que estamos, yo encuentro que debiéramos cambiar el vocabulario y referirnos también al buen tiempo y hacernos cargo de los efectos negativos. Bueno, es un tema que vamos a analizar en profundidad un poco más adelante, pero partamos por lo que es tu repostulación por el distrito de Marga Marga. ¿Qué es lo que te motiva después de haber estado 4 años en el Parlamento a seguir representando a los habitantes de las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué? Bueno, son varios los puntos. Yo creo que hemos tenido un buen desempeño en el ámbito legislativo. Me toca estar en la Comisión de Constitución y en la de Seguridad Ciudadana. Particularmente en la de Seguridad Ciudadana me he metido muchísimo en lo que es empalmar la necesidad de las personas, la sensación de temor en definitiva, porque todo se resume en eso, con el trabajo legislativo. Yo soy un convencido de que efectivamente se puede avanzar bastante en materia de sensación de temor si es que tú haces las modificaciones legislativas adecuadas. Creo que eso lo hemos sabido desarrollar bien. Creo también, por otra arista, que a la bancada de la UDI también hemos aportado bastante y por consecuencia a toda la Cámara de Diputados, el ser bien definido, el decir las cosas como son, que me lo dicen, algunos me lo dicen por el lado positivo y a otros no les gusta tanto la franqueza y el ser tan directo, tan duro como me dicen. La verdad es que es bueno, porque al final tú en política lo que tienes que hacer es confrontar ideas. Y cuando tú tienes lo suficientemente claro que son las ideas las que tienen que argumentarse o desargumentarse, digamos, si es que crees que hay alguna que no corresponde, la situación está bien. El problema está en cuando se traspasa esa barrera y caes en el ámbito personal, criticando a las personas, cuando caes en la agresión, como lo que hemos visto el último tiempo a los candidatos presidenciales, Michelle Bachelet y Pablo Longueira, y tantos otros anónimos, porque es cosa de pescar el teléfono, por ejemplo, quién habla y ver cuando uno hace alguna declaración un poco más dura, te llueven los insultos, es muy fuerte en las redes sociales, o muy fácil más bien, el que se prolifere la violencia política y eso nosotros tenemos que ponerle atajo. Y en ese sentido yo creo que es bueno que exista una generación de recambio y que verdaderamente hagamos la pega concentrándonos en las diferencias de ideas, pero también teniendo la posibilidad de trabajar juntos, que es lo que muchas veces hemos hecho con compañeros de otras bancadas que sin importar los colores políticos presentamos proyectos en conjunto. Ahora, justamente esta generación de recambio, tú señalabas el tema de Twitter, por ejemplo, se caracterizan mucho por utilizar las redes sociales. Por ejemplo, ¿qué tipo de feedback que hay? Tú recientemente decías que hay muchos insultos también cuando son temas bastante complejos, pero ¿cómo analizas este tema de las redes sociales en la política, que es un fenómeno relativamente nuevo? Yo creo que es bueno. Es bueno porque te permite tener mayor contacto con los vecinos que tú representas. Eso es fundamental. Te permite también, porque nuestra pega tiene varias aristas. Una de ellas es la legislativa, otra tiene que ver con fiscalización, en donde es fundamental tener un acceso directo a las personas, y otra es de gestión y gestión política muchas veces. Y en estas últimas dos, en lo legislativo quizás no tanto, pero en las últimas dos que te menciono, el tener contacto directo con las personas, el que te digan, mire, en este lugar llevamos años denunciando que se limpia el estero y no se ha hecho nada, y uno llama a la Dirección General de Agua y dice, bueno, ¿qué pasa? O al municipio correspondiente. Eso ayuda muchísimo, ayuda a que vayamos ganando tiempo y no caigamos en esta lógica del comprahuevo, de que una persona va a una oficina y le dice, mire, tiene que ir a la otra, y de esa otra la mandan a otra. Hay un trato más directo y eso es muy bueno. Ahora, pasando a lo que es la provincia de Marga Marga netamente, es una provincia relativamente nueva, lleva poco tiempo implementada y esta implementación ha sido bastante larga, bastante lenta también. Son pocos los servicios públicos que han instalado oficinas provinciales. En ese sentido, ese es uno de los problemas específicos que tiene la nueva provincia, pero ¿qué otro tipo de problemas tiene también?
Yo creo que el principal desafío de la provincia fue la instalación, que en sí mismo es un tema, y ahora viene el desarrollo propiamente tal. Recordemos que la provincia como tal lleva 3 años Claro. y algo, digamos, partió el 11 de marzo del año 2010, me acuerdo la fecha exacta porque partimos nosotros también de parlamentarios ese día. Los problemas, la verdad es que no son tan especiales, digamos, de nuestras 4 comunas, sino que yo te diría, y lo he medido muchas veces en las conversaciones que tengo y que sostengo con los distintos vecinos, el tema de la delincuencia es sin ninguna duda lo más gravitante que hay, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, como lo es Quilpué, como lo es Villa Alemana, y también en los sectores bien poblados de Limache y Olmué. En los sectores más llamémoslo rurales, de Limache y de Olmué no se da tanto, y también de Quilpué, no se da tanto como en las ciudades propiamente tal. En eso hemos trabajado muchísimo, hemos presentado un proyecto que apunta precisamente a que los delincuentes descarten derechamente el entrar a robar a las casas, que es un proyecto que nos tiene bastante contentos porque ya está en tabla para la discusión durante esta semana, y durante la semana que viene, y en ese sentido nosotros esperamos tener un respaldo, si bien lo presentamos puros parlamentarios de la UDI, esperamos que el resto de los sectores políticos se dé cuenta que efectivamente la gente está pidiendo mayor sanción. Acá lo que hicimos fue bien concreto, es decir, existen varios tipos de robo, delitos contra la propiedad, pero hay uno que es lejos del más grave, que es cuando entran a robar a tu casa. ¿Por qué? Porque lo más grave no es lo que se llevan, lo que te roban, sino lo que queda. Queda un temor, queda una sensación de inseguridad que te persigue por mucho tiempo. Le violan su espacio personal, individual. Yo familiar. no sé si te ha tocado a ti, pero con las personas que he conversado, y de hecho lo viví en carne propia, a quienes les han entrado a robar a su casa, te persigue el fantasma del delincuente en forma permanente. Tú cuando viste un delincuente en tu casa o tratando de forzar una ventana, en fin, piensas que siempre te vas a encontrar, cada vez que pasas por ahí, o la mayoría de las veces, te vas a encontrar con alguien tratando de entrar. Y esa sensación te afecta mucho la calidad de vida. Yo soy un convencido que si es que nosotros hacemos los cambios legislativos correctos, adecuados, sancionamos sin tener ningún problema, como corresponde, incluso a los menores de edad delincuentes, a los adolescentes delincuentes, que hoy día se les trata con guante blanco, si es que nosotros sancionamos como corresponde, se reivindica el rol preventivo de la norma, es decir, que un delincuente diga, mire, si es que yo hago esto, que está tipificado por el Código Penal, voy a pasar una buena temporada en la cárcel, así que mejor no lo hago. La delincuencia no va a terminar, y no va a terminar tampoco con este proyecto que pretendemos subir las penas y que las cumplan efectivamente, esa es otra parte importante. No va a terminar, pero al menos nosotros queremos resguardar ciertos lugares, y esos lugares son el hogar. Volviendo a tu pregunta, por cierto que la delincuencia es uno de los principales problemas que tenemos. Otro problema que se da mucho en las concentraciones de personas, tú sabes que nosotros tenemos bastantes miembros de las Fuerzas Armadas en retiro, Claro. que están en Quilpué, en Villa Alemana, en Limache, principalmente en esas 3 comunas, y nosotros nos hemos ido percatando en el trabajo de estos 3 años y más todavía antes de ser parlamentario, que se sienten muy discriminados, se sienten dejados, digamos, por parte de las políticas públicas. Y eso nosotros lo hemos confrontado en el trabajo legislativo, que hemos visto efectivamente que de repente nosotros estamos discutiendo, por poner un ejemplo, el reajuste de salario de las pensiones del sector público, o el reajuste del sector público propiamente tal. Y tú ves que inmediatamente, quienes por cierto fueron funcionarios públicos, no están considerados y reciben un reajuste que es realmente mísero, que no obedece a la realidad, igual que todos los pensionados. Eso tiene que cambiar. Ahora, existen muchísimas otras cosas que uno reclama. ¿Por qué no tienen un plan garantizado de salud como lo tenemos el resto de los ciudadanos con el auge? ¿Por qué no tienen los funcionarios de las Fuerzas Armadas, tanto en retiro como en servicio activo, un plan auge? Si hoy día, hace mucho tiempo, se dejó atrás esto de que tenían una red de salud que era privilegiada y era infinitamente mejor que el servicio público de salud. La verdad es que ellos tienen que esperar meses incluso para tomarse exámenes, qué decir para alguna intervención. Ahí, eso que se concentra principalmente en las zonas que yo represento, lo hemos llevado al trabajo legislativo, estamos batallando porque salga la eliminación del 6% de descuento por fondo de retiro, y la verdad es que nosotros miramos con
con esperanza en lo que viene en el futuro, porque hay muchos parlamentarios que se han dado cuenta que en sus zonas también viven concentraciones de Fuerzas Armadas y están levantando la voz también, y eso es muy bueno. Siguiendo con el tema de la provincia, hace un par de semanas el presidente Sebastián Piñera, perdón, el ministro de Transportes, en una visita a Valparaíso, anunció que se está viendo la posibilidad de adquirir más trenes para el Metro Regional de Valparaíso, Merval, anuncio que posteriormente fue ratificado por el presidente Sebastián Piñera a los pocos días. Hay un tema que me imagino que te ha llegado mucho por la línea directa de Twitter justamente, que es qué es lo que pasa con la estación Valencia de Quilpué. Se eliminó el trazado, se ha hablado siempre de que se va a implementar nuevamente, sin embargo, no se ha concretado. ¿Qué es lo que falta ahí? No, yo soy bastante optimista en lo que tiene que ver con la estación Valencia. Yo creo que efectivamente vamos a lograr el objetivo y se va a terminar restableciendo. Creo que es fundamental. Si tú analizas las cifras, porque esto hay que documentarlo, si no, no basta en el fondo con decirlo a los cuatro vientos si es que tú no tienes argumento. Si tú ves las cifras de crecimiento demográfico, tanto de Quilpué como incluso Villa Alemana, estamos muy por sobre el promedio de la región. Y me atrevería a decir que son de las comunas que más crecen a nivel país. Si tú entras a desagregar ese dato y analizas dónde está creciendo la comuna, en este caso de Quilpué, tú ves que efectivamente es precisamente ese sector. Si nosotros queremos hacer inversiones que beneficien a los vecinos que son destinatarios de esas inversiones, bueno, el transporte es una de aquellas transversales que el beneficio lo van a recibir muchas personas, claro, miles de personas, no solo las que viven ahí, sino que muchas personas que tienen que transitar por distintas razones en ese sector. Yo soy un convencido que las platas regionales debieran gastarse precisamente en este tipo de obras. Y creo que perfectamente ese va a ser uno de los caminos de financiamiento para la construcción de la estación. Y por cierto, que desde el punto de vista sectorial, algo que ya lo hemos conversado con el ministro de la cartera, está toda la voluntad, y la gente de Merval sin ninguna duda, de que efectivamente se restablezca esta estación. Ahora yo te quiero agregar otra más, porque exactamente la misma situación se está viviendo en un sector que no sé si conoces, cercano en Villa Alemana, muy cercano al centro de Villa Alemana, que es donde nosotros queremos que se establezca la estación Rumier. Porque es lo mismo, por ahí ha crecido muchísimo la población, claro, y por Dios que sería bueno que contaran con una estación. Muchas de estas personas que viven ahí trabajan en Viña o en Valparaíso y tenemos que dar una solución. Ahora, los principales problemas de Merval no pasan por eso. Yo creo que no hay persona alguna que use Merval que no haya levantado un reclamo, al menos desde el punto de vista moral, o se lo haya comentado a sus cercanos, por las condiciones indignas en que están siendo transportadas las personas. Yo celebro y me saco el sombrero por el trabajo administrativo y financiero que ha hecho Merval, pero es fundamental que eso vaya aparejado, vaya de la mano con inversiones concretas y reales, como la que se anunció hace algún tiempo, que se van a comprar una buena cantidad de trenes, de carros, pero en 2 años más, o en 2 años más vamos a tener los resultados. Yo creo que ya para 2 años más no va a ser suficiente tampoco. Y eso lo tenemos que corregir, al igual que las inundaciones que se están viendo, particularmente en las estaciones de Peña Blanca, de Quilpué, de Villa Alemana y del Sol. Justamente con este temporal de Belloto. Justamente con este temporal que fue a comienzos de semana, que bueno, fueron cerca de 170 milímetros de agua los que cayeron en poco más de 24 horas, se vio la situación de vulnerabilidad que existe, principalmente en las comunas de la provincia de Marga Marga, que no solamente con esta lluvia extraordinaria, que fue mucha agua la caída, sino que generalmente con cualquier tipo de precipitación se inunda. Por ejemplo, tenemos el caso del troncal urbano en Quilpué. ¿Ves que hay una lluvia? Se inunda de inmediato, y eso causa un perjuicio no solamente para los automovilistas que dañan sus vehículos, sino que principalmente para los peatones que simplemente no pueden cruzar la calle. ¿Cuál es el problema acá y por qué no se ha podido solucionar? Ahí derechamente falta un sistema moderno de evacuación de aguas lluvias como corresponda. Y lo que lamento muchísimo es que ha faltado decisión precisamente para financiar ese tipo de proyectos que son más bien subterráneos, poco lucidos. Claro. Y es un gran problema. Es lo mismo que pasa a propósito de la sequía que te mencionaba al principio, con la falta de voluntad que han tenido los gobiernos para invertir en crear más embalses. ¿Por qué? Porque seguramente esos mismos presidentes de la República que tienen que tomar la decisión, o ministros de Obras Públicas, en fin, no van a estar de turno cuando haya que cortar la cinta. Yo quiero pensar que no únicamente obedece a eso la no realización de mayores obras, pero hay una buena parte de eso también.
y nosotros esperaríamos de que se tenga una lógica de política de largo plazo, sobre todo en estos temas. Si es muy delicado la falta de agua que nosotros estamos teniendo. Es muy delicado cómo se le ha hecho el quite a la crisis energética. El último 21 de mayo el presidente Piñera hacía un gran anuncio en materia energética y eso lo celebramos, porque lejos de andar trabando los proyectos que hay en el sur de Chile, yo soy partidario de que se hagan mientras cumplan con la normativa vigente la mayor cantidad. Ahora, volviendo al tema de agua lluvia, quería tomar la misma analogía, es eso. Es una gran inversión, trabajar en forma subterránea en la ciudad es carísimo, pero lo necesitamos. Lo necesitamos porque todos hemos visto cómo se trastorna la ciudad con un poco de lluvia. No es el caso concreto de estos dos sistemas frontales, porque han sido una gran cantidad de lluvia. Pero si tú transitas por ahí, llueve una tarde y estamos con el mismo problema. Exacto. Entonces es evidente y se está pidiendo a grito que efectivamente se hagan las inversiones correspondientes. Pasemos ahora, Arturo, al tema político. Mucho se habló durante mucho tiempo, desde el año pasado, de la realización de primarias parlamentarias. Todos gritaban a los cuatro vientos, sí, vamos a escuchar a la voz del pueblo, se van a realizar primarias parlamentarias en la mayor cantidad de distritos. ¿Qué pasó? En la práctica no se cumplió, tanto por el lado del oficialismo como por el lado de la oposición. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál fue el problema que pasó de que no funcionó este sistema que se anunció mucho que iba a fomentar la participación ciudadana, pero que en la práctica no se llevó a cabo? Es que el decir que las primarias servían para fomentar la participación tiene una trampa, porque en estricto rigor, claro, tú haces participar a las personas en una elección previa, pero al final quienes deciden quiénes son los candidatos a esa primaria son igual los partidos políticos. Y eso, ojo, si no es malo. Si, los partidos políticos tienen una definición, o la debieran tener al menos, una definición en cuanto a sus ideas, sus principios y qué es lo que le ofrecen a la ciudadanía, y los ciudadanos tienen que elegir entre las distintas alternativas. Es muy raro que a mí se me imponga desde fuera de un partido político, como lo pretendía hacer un candidato a la presidencia independiente, que quería incluirse dentro de las primarias presidenciales de la Concertación, pero sin estar sujeto a las obligaciones de la ley de primarias. Eso es insólito. Bueno, es muy raro que desde afuera se te instale una persona que no representa tus ideas y tus principios. Yo creo que en política es fundamental que existan diferencias. Las diferencias son sanas. Es muy bueno pensar distinto y confrontar el que pensamos distinto. Ahora, lo que es malo es cuando eso lo llevas a la Molotov, cuando tú lo llevas a la agresión, cuando lo llevas a la violencia, cuando lo llevas a los insultos. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, pero que existan diferencias y, volviendo a las primarias, el que cada candidato ponga a las personas que mejor representan las ideas de ese partido, yo creo que es sano. En las primarias parlamentarias era evidente que iba a fracasar. Sí, no existe en ninguna parte del mundo, creo que en un país existe algo similar, y este sistema al final está pensado para los presidentes, que es lo que tenemos en los dos grandes bloques. Tenemos primarias el 30 de junio en la Alianza, yo estoy con Pablo Longueira, por cierto, y en la Concertación hay 4 candidatos también. Y eso al final habla de que algo bueno salió de este ejercicio en el cual esperamos participe la mayor cantidad de personas posible. Ahora, justamente ese es el tema, la participación. ¿Cómo se puede reencantar, teniendo a la vista los índices de participación en la elección municipal, con el voto voluntario? ¿Cuáles son las expectativas que existen y cómo se puede reencantar al ciudadano para que participe en este proceso de primarias? Yo creo que más allá de las primarias, para que la gente se vuelva a reencantar con la política, necesitamos que haya un cambio. No pueden seguir siendo las personas que han estado desde incluso antes del gobierno militar. Pues hay personas que eran parlamentarios antes del gobierno militar que están vigentes todavía. Con todo respeto, han sido un gran aporte seguramente a la democracia chilena y a discutir las ideas y al final yo me saco el sombrero con la gente que ha dedicado su vida al servicio público. Pero el servicio público tiene su límite en tiempo. Y uno tiene que decir, mire, señor, hasta acá llego yo, le doy el paso a las personas que siguen. Hay una generación, que por lo menos la que yo represento, que tiene vocación de servicio, que tiene muchas ganas de influir cada vez más. Nos hemos preocupado, yo formo parte del comité electoral de la UDI, nos hemos preocupado de que exista la mayor cantidad de personas jóvenes posibles en estas elecciones. Yo creo que vamos a batir los récords, se va a dar a conocer
ser en agosto cuando se inscriban las candidaturas, pero ya se sabe mucho, por lo menos acá en la zona tenemos muchos candidatos jóvenes, y en ese sentido yo creo que cuando uno también, o sea, junto al recambio, tú eres más abierto y transparente en actuar en política, eso la gente lo va percibiendo y de a poco se va reencantando. Y no estoy, de repente podría uno decir que son lugares comunes lo que estoy diciendo. No, yo estoy diciendo que el político, muchas veces, cuando tú pasas, y me ha tocado con los que llevan muchos años, no se atreven a decir que un tema no lo manejan, lo desconocen. Y se enredan entero cuando los pillan. Yo he estado en foros, en programas, de hecho, hasta en este mismo canal, en donde un político de muchos años, qué sé yo, parlamentarios desde el 89 en adelante, se enredan porque los pillan con una pregunta y no se atreven a decir, mire, sabe que no sé, déjeme su teléfono, si es que llaman por teléfono, eso se usa mucho en los programas de radio, y yo le voy a averiguar lo que usted me está preguntando. O quizás si es que tienen esa salida, esa lógica, digamos, de salida, después no lo hace, pues no llaman. Claro, entonces eso una va generando una bola de nieve, porque esa persona defraudada, podría haber sido muy menor el tema, pero se sintió defraudada, decepcionada, y se lo comenta a sus cercanos, y al final, si es que el voto es voluntario, muy probablemente no va a participar, salvo que vea en alguien verdad, vea transparencia, vea valentía. Muchas veces uno tiene que ser valiente para decir cosas que quizás no son las más populares. A mí me pasaba cuando hablábamos de orden público, me ha tocado discutir el proyecto de orden público que sanciona incluso hasta las tomas cuando son con violencia o intimidación, por cierto que a mi juicio, y se puede pensar distinto, tienen que ser sancionadas. Bueno, hay mucha gente que piensa distinto a eso y me empapelaban en Twitter y en Facebook con insultos, pero uno al final tiene que ser valiente también para decir las cosas que las cree, pero que no necesariamente son las más populares. Ahora, Arturo, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero la última pregunta. Tu opción presidencial para las primarias está sumamente clara, Pablo Longueira. ¿Qué te parece que existan alcaldes de la Unión Demócrata Independiente de distintos puntos del país que estén anunciando ya que van a pedir un permiso administrativo de 15 días previo a la elección primaria para apoyar a este candidato? Me parece que está en la misma línea de ser transparente, porque yo lo confronto con la gran cantidad de alcaldes que están tiempo completo trabajando por sus respectivos candidatos, que es legítimo que tengan posturas, pero los eligieron no para eso, sino que los eligieron precisamente para hacer el trabajo municipal. Entonces, el que al menos una persona diga, mire, yo por lo menos no voy a andar recibiendo el sueldo ni voy a andar tomando las decisiones que me corresponden como alcalde si tengo la cabeza en otra cosa. Creo que se tomen sus vacaciones, precisamente que las adelanten, que se las tomen en esto y que destinen su tiempo a las convicciones que tienen. Es bueno, es sano, pero uno tiene que ser así de abierto, decirlo así de claro. Mire, yo tengo la cabeza en otra cosa, durante estos 10 días van a ser mis vacaciones, así que no me contemplen, digamos, para tomar las decisiones alcaldicias, porque incluso podría haber un conflicto de interés, cuando esas decisiones pueden tener que ver también con las elecciones parlamentarias. Así que yo, lejos de reprocharlo en este caso, celebro el que hayan sido bien claros en decir que van a trabajar en algún lugar, aunque no se ha concretado, salvo con uno, ¿no? Claro, pero con el jefe de campaña, pero está como en el aire. Exacto. Pero celebro en el fondo cuál es el camino que han seguido. Ahora, por último, pronósticos. ¿Cuánto saca Pablo Longueira? ¿Cuánto saca Andrés Alemán? Y el porcentaje de participación, muy brevemente. Yo creo que va a estar un poco más peleado de lo que pensábamos y de lo que dicen los que son, no sé, asiduos a ver la historia política. Porque todos dicen Pablo Longueira va a barrer y la verdad es que este es el gran candidato que representa las ideas de centro derecha, desde lo más interno de él y qué sé yo. Pero tienen que también tener claro que Pablo Longueira partió hace un mes nomás la campaña, entonces sin ninguna duda creo que va a ganar y que efectivamente es la persona que necesitamos para ganarle a Michelle Bachelet, que también doy por sentado que va a ganar en la primaria de la Concertación, pero no va a ser el caso de Pablo Longueira con esa gran diferencia que se habría generado si es que hubieran partido al mismo tiempo. Al interior de la UDI se ha generado una mística muy profunda, muy fuerte. Es como volver a nuestras raíces, dicen los más viejos del partido. El decir, mira, estas son todas nuestras banderas, este es nuestro candidato y acá estamos jugados porque Pablo Longueira gane las primarias y le gane a Bachelet para poder continuar el exitoso gobierno del presidente Piñera. Ya lo sabes, pronóstico de un
diputado de la provincia de Margarita y también va candidato a la reelección para lo que será estas primarias de ahora de fines de mes, en un par de días más. Arturo, muchas gracias por acompañarnos en este programa y a usted, como siempre, lo dejamos invitado para que siga en la sintonía de Quinta Visión.